Hola, bienvenidos a esta lección. En esta lección os responderé a la pregunta ¿qué necesito para programar y cómo ser un buen programador? O cuáles son las habilidades de un buen programador. Para empezar, es muy importante que tengas una mentalidad abierta, preguntar todo lo que no se entiende y siempre querer aprender más. A un buen programador le debe gustar dar soluciones al problema, pero no tan solo soluciones comunes, sino que soluciones más creativas. Mucha gente me pregunta, oye, ¿cuánto tarda uno en aprender a programar? ¿O cuánto has tardado tú en aprender a programar? Y es que en programación siempre estamos aprendiendo algo nuevo, cometiendo errores, investigando, pensando, y es que simplemente uno tiene que entender que la programación son instrucciones en un lenguaje. Y tal y como una persona nunca llega a dominar un idioma por completo, en programación es lo mismo. Pero claro, llega un momento en el que ya sabes programar, ya tienes ese poder de programar, ese poder que te permite comunicarte con el ordenador y desarrollar lo que quieras. Pero siempre estás aprendiendo algo nuevo. Bueno, pues continuando con las preguntas. Os quiero decir que los programadores somos gente que decimos al ordenador lo que tiene que hacer mediante unas instrucciones, lo que no es nada complicado ni es del otro mundo. Ahora bien, hay características que distinguen a un programador de un buen programador. Y déjame decirte cuáles son esas habilidades. Vale, pues en primer punto tenemos a nosotros mismos. Es muy importante no rendir e ir intentando otra y otra vez, ya que somos nosotros los que vamos a dar solución al problema. Y tener pasión para aprender, porque cuando haces algo con pasión, lo haces excelente, desarrollando tus conocimientos mejor y aprendiendo más. Y aparte disfrutas de lo que haces. Después tenemos el problema. Antes de empezar, hazte la pregunta ¿por qué quieres programar? Antes de buscar la solución, entender el problema. Por ejemplo, quieres guardar información en Internet que contenga distintos datos. Entonces, eso es un problema. ¿Cuál es la solución? Crear una base de datos. O quieres ver películas o escuchar música en el móvil. Entonces crearás una aplicación. O por ejemplo, estás trabajando en una empresa y la empresa te pide que quiere hacer transacciones online, vendiendo sus productos. Entonces, crearemos una página web. En el tercer lugar tenemos la búsqueda de soluciones. En este paso tendremos que analizar el problema y buscar las soluciones creativas y sencillas, como crear una aplicación o una página web y elegir las metodologías que vamos a seguir para programar. Aquí el conocimiento es muy importante. Tener curiosidad y así preguntar e investigar. Por ejemplo, muchas veces nos preguntamos, ¿cómo funciona un juego en nuestro móvil? ¿O cómo funciona Google? Y después buscamos y descubrimos el porqué de las cosas. Bueno, pues así seguir preguntando, investigando y aprendiendo. Aquí voy a añadir dos puntos pequeñitos pero muy importantes. Primero, la comunicación. Es muy importante que un programador sepa comunicarse, expresando bien sus ideas, ya que va a estar trabajando en equipo y es el que va a dar solución a la problemática. Y la globalización. ¿A qué me refiero con esto? Pues que, por ejemplo, si estás aprendiendo Java, no solo debes enfrascarte en solo un lenguaje de programación, sino que estar atento y pendiente de los otros también. Claro, puedes especializarte en un lenguaje, pero es muy recomendable que sepas manejar unos cuantos lenguajes, ya que todos tienen las mismas bases y una vez aprendido lo básico de un lenguaje, se hace más fácil aprenderlo y dominarlo. Y cuanto más sepas, mejor. Después tenemos la documentación. Una vez ya buscada la solución, vamos a tener que organizarnos, haciendo los algoritmos, los diagramas de flujo, el pseudocódigo y todos los pasos a seguir.
Es como organizar nuestras ideas y ya tener un patrón a seguir en papel o en la pizarra. Una cosa, si tú aún no entiendes lo que son los algoritmos o diagramas de flujo o el pseudocódigo, no te preocupes, porque todo eso lo veremos en detalles. Por ahora vamos al último punto. Bien, en este punto dirás que ya es fácil, ya tengo todo y solo lo tengo que pasar al ordenador. No, desde aquí surgen dos puntos más. Necesitaremos un lenguaje de programación y un entorno de desarrollo integrado. Bien, si hasta aquí todo está claro, voy a explicar. Existen diferentes lenguajes de programación, pero todos pertenecen a uno de estos dos grupos, lenguajes de bajo nivel y lenguajes de alto nivel. Bueno, ¿a qué nos referimos con estos dos grupos? Pues muy simple. Lenguajes de bajo nivel. Este es el que nuestra máquina entiende perfectamente, pero a nosotros nos cuesta un poco más entenderlo. Por ejemplo, el lenguaje de máquina o lenguajes de alto nivel. Estos son los que los programadores, tú y yo, los entendemos. Y aquí entran los lenguajes como Java, CSS, PHP, Python, Ruby, etc. Más tarde veremos más en detalle todos estos lenguajes. Por ahora, entornos de desarrollo integrado, o también llamados IDEs. Estos son programas que tienen otros programas con las herramientas que nos permiten programar. Son softwares que descargamos y contienen unas herramientas que nos permiten programar. Algunas de las herramientas de programación son un editor de texto, un compilador, un intérprete, un depurador, etc. Bueno, pero todas estas herramientas los contienen los IDEs y así no tenemos que usar cada herramienta por separada. Algunos ejemplos de los entornos de desarrollo integrados son NetBeans o Eclipse o Visual Studio, etc. Bien, pues aquí llegamos al fin de esta lección, pero antes de ir os quiero decir que todos estos puntos que he mencionado son desarrollables y tú los puedes desarrollar con el tiempo. Y aquí quiero recordarte que no rendir nunca y hacer todo con pasión.